Hola amigos y amigas, les habla Germain Audiovisual. El video de hoy va a ser como una especie de tutorial, prueba de cámara, videoblog extremo, bueno, algo así. Así que acompáñenme. Tengo en mis manos la GoPro Hero 9, cámara que voy a estar usando próximamente en un nuevo proyecto audiovisual. Así que nada, se me ocurrió la idea de hablarles un poco del funcionamiento de esta excelente cámara al mismo tiempo que hago alguna actividad extrema. Así que vamos. Para el video de hoy he seteado la cámara en 2.7K a una velocidad de 60 fotogramas por segundo con la opción del gran angular, porque bueno, quiero que la imagen sea un poco amplia. ¿Por qué seteé la cámara a 60 cuadros? Porque bueno, como les dije al comienzo, esto va a ser un video extremo o con imágenes muy rápidas, así que para esto ayuda mucho tener una velocidad de fotograma mínima de 60 cuadros. Esta cámara tiene la opción de grabar a 129 fotogramas por segundo y a 240 fotogramas por segundo en una resolución de 1080. Bueno, vamos a pasar a un plano que tanto me gusta y en esta cámara GoPro queda brutal, que es el plano en primera persona. Otra opción brutal que tiene esta GoPro Hero 9 es la actualización de la estabilización. Así que bueno, vamos a hacer una prueba. Por ahora tengo la opción seteada en alta, pero aún así tiene una opción que estabiliza un poco más la toma. Recorta un poco menos la toma, pero estabiliza un poco más. Así que vamos a probar un poco corriendo con la opción en alta y luego con la opción en brutal. Así que comencemos. Acá prácticamente estoy corriendo con cámara en mano y supuestamente la cámara se tiene que estar viendo fluida. Qué buena estabilización. Ahora vamos a probar con la opción de estabilización a super brutal. Opción del boost o estabilización brutal activada. Y acá creo que la estabilización debe ser aún más fluida. Voy a trotar un poco más rápido. Qué buena estabilización, qué buena estabilización. Bueno, ya desactivé la opción de boost o estabilización brutal, como le llamo yo. Esta opción, la única desventaja que tiene es que recorta un poco la resolución o recorta un poco la imagen para poder estabilizar la toma. Bueno, esta opción solo se usa para imágenes de deportes extremos como en motocross o lancha, pero bueno, en este momento ya no la vamos a usar. Y como les comenté al principio, estaba buscando algo extremo donde terminar de exprimir todas las opciones de esta cámara y me acabo de topar con una estación de tren que me gusta mucho, ya que este tren, a diferencia de los otros trenes de Buenos Aires o de Argentina, puedes viajar en la puerta, no es debido, pero puedes viajar en la puerta del tren todo el trayecto. Así que esto me va a servir mucho para estas tomas que quiero hacer. Bueno, en este momento me encuentro en la estación Ciudad Universitaria
voy a viajar a la zona norte de Buenos Aires. Voy a salir un poco de Capital porque sé que en esa dirección hay unos puentes y hay unas zonas donde puedo hacer unas tomas brutales con la GoPro. En aquella dirección está la estación Retiro, a 2 estaciones, pero bueno, no me conviene hacer unas tomas hacia allá porque no hay mucho que grabar. Así que vamos a esperar que llegue el tren para hacer esas brutales tomas. Bueno, fin de este viaje extremo por hoy. Amo viajar en este tren, el tren rojo, el tren Roca, este tren que recorre toda la zona norte de Buenos Aires. Bueno, nada, exactamente no sé en qué estación me vine a bajar, solo sé que tengo que cruzar el andén para regresar a Capital. Así que nada, espero les haya gustado este video. Ya saben lo que tienen que hacer, darle me gusta, compartir, suscribirse y bueno, ya ustedes saben. Nos vemos en el próximo video. ¿Dónde rayos vine a parar?
Estoy acá en la estación Don Torcuato y salí de acá. Ciudad Universitaria. Entonces tengo que cruzar el andén para regresar a Ciudad Universitaria. Así que nada,